Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estén viendo. Les mando un fuerte abrazo, todo mi amor como siempre. Hoy les vengo a hablar sobre la noche oscura del alma. Eh, Me desperté en la madrugada y es el tema que íbamos a tocar hoy. Fue el tema que dijeron que íbamos a tocar hoy. Entonces, antes que todo, quiero que sepan que hay varias noches oscuras del alma. Y cada una va a ir dependiendo en qué nivel de conciencia estás. Eh, Vamos a hablar de la primera, que es donde despertamos a la primera conciencia, que es salir de la ilusión. ¿Ok? La noche oscura del alma, más que todo, es el descubrir el ego. Es como tu encuentro con el ego y con la verdad. O sea que es como la noche oscura del ego, porque todo lo que creaste bajo expectativas e ideologías basadas en creencias que están controladas por el ego, ¿ok? Te das cuenta que no era, o realmente pasaste toda tu vida creando una vida que literal, simple y sencillamente es una ilusión. Por eso dicen que la matriz es una ilusión. Y cuando despertas te das cuenta que eso es real. Te das cuenta que eso es así. Entonces vas a empezar a tener muchos problemas, pero es tu oscuridad porque despertás. Entonces esos problemas que salen a la luz, que salen a flote, es tu propia oscuridad. Y por eso es de que muchos dicen que es un camino muy difícil, un camino doloroso, pero es porque tenés que enfrentarte a lo que no te has podido enfrentar durante tanto tiempo. Y que son esas emociones que has guardado, esas emociones que has callado y que paso a paso o poco a poco se han ido convirtiendo en enfermedades, en traumas, etcétera, etcétera. Entonces, la noche oscura del alma viene a que todo esto salga a la luz y te pone a trabajar para que empieces a despertar. Entonces, lo principal es aceptar que estás en una noche oscura del alma y tienes que rendirte totalmente al proceso de tu noche oscura. Por ejemplo, usualmente ya la divinidad tiene como todo planeado para tu noche oscura del alma. Usualmente o vas a dejar tu trabajo, y a veces se pierde algún familiar, pierdes algo, se pierde algo, y porque tu tristeza, tu oscuridad, o sea, tiene que empezar por alguna oscuridad, la entrada a toda tu oscuridad. Entonces hay algo que te va a pasar negativo, pero es positivo porque es para darle paso a la apertura de toda tu oscuridad para que puedas conocerla. Entonces así empiezas a adentrar en tu noche oscura del alma día con día. Entonces la clave es rendirte a lo que el universo te empieza a presentar, que es lo que has creado. Como por ejemplo vas a empezar a tener como problemas con tu pareja, porque van a empezar a reflejarse los traumas, o vas a empezar a ser consciente que toda tu vida tus parejas te han reflejado traumas, porque era lo que tenías que trabajar. Entonces vas a tener también eh, mucho confrontamiento con la oscuridad. La oscuridad va a llegar a un nivel donde lo vas a comprender, donde entiendes la oscuridad. Te haces como quien dice amigo o amiga de la oscuridad, porque ya sabes que lo que tienes que hacer con la oscuridad. Pero cuando tú empiezas tu noche oscura del alma, apenas estás conociendo esa parte del ego que siempre la estabas esquivando, que nunca querías afrontar. Entonces empiezas a conocerte y empiezan a salir los traumas, y lo que hay que hacer es empezarlos a trabajar, empezar a dejar sentir cada emoción que te llega. Te van a empezar a llegar como
problema tras problema, cada día vas a estar teniendo cada cosa, pero lo principal es como tomarlo y hacerte amigo o amiga de tu noche oscura del alma y agradecer cada problema que te está llegando para poderlo solucionar. Entonces, también la clave es también moverte en lo que te está presentando el universo. Si te está presentando una situación donde vos no te estás valorando, bueno, ahí tendría que, el ejemplo es con la pareja, seas hombre o mujer. Si vos permitís hasta cierto punto que tu pareja te alce la voz, utilice palabras ofensivas, muchas de las veces maltrato psicológico, maltrato físico, verbal, emocional, todo eso. Entonces el universo te lo va a dejar ver, porque cuando uno está en la etapa de enamoramiento o en la etapa de la ilusión en la Matrix, ¿ok? No puedes ver esas cosas porque venís con programaciones, con creencias que no te dejan ver lo que realmente está sucediendo en tu vida. Entonces, hasta que estás en otro panorama, desde que miras desde otra perspectiva tu panorama, es donde puedes ver, o sea, la verdad de tu vida. Y para eso es la noche oscura del alma. Y yo te digo que lo mejor que puedes hacer es rendirte al proceso y enfrentarlo. Va a requerir que dejes de trabajar, que dejes de estudiar, de hacer lo que tengas que hacer en lo que es la ilusión, dejarlo de hacer para enfocarte en vos, en tu noche oscura, para conocer quién sos, porque eso es lo que viene a ser también la noche oscura del alma, porque el ego cae. El ego cae y empezás a ver muchas situaciones que no estabas viendo, como por ejemplo, digamos, puede que siempre decías, pero es que ¿por qué esta persona me hace siempre lo mismo? O mi pareja todo el tiempo me hace esto, me hace lo otro. Entonces está la parte del victimismo. Pero porque en la noche oscura del alma te das cuenta que era victimismo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú inconscientemente estabas haciendo lo mismo que esa otra persona, con otras personas, muy probable. Entonces, esta noche oscura del alma llega como a botarte todo, toda tu vida. Te bota toda tu vida y es como empezar de cero. Para eso es tu noche oscura del alma, para empezar de cero, empezar a depurar, a limpiar y empezar a adentrarte en el viaje. Para eso llega la noche oscura del alma. Entonces, la herramienta principal también, meditación, para que llegues a las heridas principales que tengas que sanar, a los traumas que tengas que sanar, mucha conexión con la divinidad en la noche oscura del alma, conexión con tu ser, contigo mismo, contigo misma, y tratar de conectar también, hacer el encuentro con la niña interior. En tu noche oscura del alma vas a conectar con tu niña interior, pero va a haber una noche oscura del alma. No siempre es en la primera, porque en la primera no se depura totalmente todo, entonces es como en fases. Pero va a llegar en una noche oscura del alma donde vas a sentir como fue como un encuentro, o es como un encuentro con esa niña interior o un niño interior. Y te das cuenta que ese es el encuentro con el Padre. Cuando vos tenés ya esa experiencia de tener un encuentro, pero es porque se siente, reconoces y decís, cuando te sucede eso, reconoces y decís, lo sentí como el encuentro que todo el mundo habla, que van a un encuentro a un retiro espiritual, un retiro con Dios. Y te das cuenta que ese es como el verdadero encuentro. En una de esas noches oscuras del alma sucede eso. Entonces, cuando sucede eso, ya vos tenés te puedes dar cuenta que ya has avanzado un montón y hay una preparación específica para depurar a tu niña interior,
Todas estas cosas vos las puedes ir solicitando. Vos puedes ir solicitando la información, cómo depuro a mi niña interna. O sea, solo hacer la pregunta y ya. Esa es otra de las cosas que hay que aprender de las leyes universales. Que nada más se pide, no se pide, se comunica. Porque no pedimos, pero se comunica. Por ejemplo, es que cualquier persona ya sabe cómo relacionarse con el universo, pero vos nada más solicitas lo que necesitas y dejas que fluya, porque solito el universo te lo va a mandar, pero no estés con expectativas que cuándo, que cómo, que no, nada más solicita y olvídate del tema y trabajas otra cosa, lo que no se esté dando, como moverte a lo que, porque a veces queremos trabajar en una situación en nuestras vidas y no es eso lo que tenés que hacer en ese momento. Ahí viene también lo de trabajar el control. Entonces estamos en esa noche oscura del alma, va de darle a una situación a quererla arreglar y la noche oscura del alma se alarga. Se alarga porque nosotros la estamos alargando. Porque ahí el aprendizaje es, tenés que aprender a soltar el control de las cosas. De que las cosas no se pueden hacer a tu manera. También tenés que ser una persona paciente y rendirte a cómo escribiste tu destino. Y eso es lo que tenemos que aprender también en esa etapa de oscuridad. Aprender a rendirnos aun cuando hay oscuridad. Si hay oscuridad, si tu día es gris porque te pasaron miles de situaciones, rendirte a la oscuridad. Entonces, ¿qué me está mostrando? Sentate en tu sillón, en tu cama, date tiempo para ti. Olvídate de tus hijos, de tu marido. Primero tienes que ser tú. Entonces, podés enfocarte en vos, cerrar tus ojos y preguntarte qué me estás mostrando, oscuridad. Cada problema que te llega, porque en esa oscuridad te van a llegar miles de problemas, y a cada problema empezarte a preguntar qué me mostras y dejar que fluya. Digamos, viene un hijo tuyo y pelea contigo, y tú decir en tu mente, divinidad o Padre o universo, muéstrame qué me está reflejando esta situación con mi hijo, y soltar el control. O sea, soltar el control de en qué momento me va a entrar la respuesta. ¿Entiendes? O sea que lo que te está enseñando el universo es a comunicarte con él en tu noche oscura del alma. A cómo puedes solicitar ayuda también. Para eso es la noche oscura del alma también. Para poderte adentrar en tu verdad. Entonces, por eso es la depuración. Se depura y es el principio del proceso de depuración de lo que habías creado para hacer una nueva versión, para reprogramarte. Esa es lo que viene a ser la noche oscura del alma, a desprogramarte para poderte reprogramar. Esa es la noche oscura del alma, tu desprogramación. Entonces, no queda más que adentrarte también en ese camino y rendirte y empezar a trabajar en lo que te están mostrando. Porque muchas de las veces el universo te da miles de pruebas de que tienes que soltar un trabajo en la matriz y las personas se aferran. Pero la cosa también es de que en esta parte oscura la divinidad te hace muchas pruebas. Prueban tu fe, tu confianza, qué tanta fe tienes con la divinidad. Entonces, si no pasas la prueba, te vuelven a poner otra prueba de fe, y por eso a veces las situaciones se repiten y se repiten, y a veces uno dice, es que esto es lo de nunca acabar. Entonces es como, métete en esa oscuridad. Perdón, ¿qué te está diciendo esa oscuridad?
Y ya cuando vos empezás a trabajar esto en tu interior, pero rendido o rendida, así día tras día estás siendo guiado o guiada. Y es bien importante en la noche oscura del alma que hagas solicitud a la guía espiritual. Todo lo que necesites. Si estás mal, si estás enfermo, empezar a solicitar la ayuda a los doctores, porque ellos trabajan en el plan cuántico. Hay seres de luz que están trabajando en el plan cuántico, que ellos son los maestros, que ellos son maestros espirituales con conciencias más elevadas. Y entonces, entre más te vas elevando vos también, es donde tenés más acceso a otras líneas de tiempo con otros maestros también en planos cuánticos más elevados, donde te enseñan también, pero con más información. Por eso es como el despertar, es como para empezar a abrir tu conciencia y que empieces a recordar todos los procesos y todo está conectado. Todos los procesos y todo está conectado. Entonces ya cuando empiezas a salir de tu noche oscura del alma, pues ya empiezas a tener una vida diferente, ya como más transformada, pero ese solo es el comienzo. Cuando tienes tu primera noche oscura del alma, es el comienzo de un viaje. Después vienen las demás, pero no es para que te asustes, porque las demás vienen ya, digamos, son como pruebas. Es que es noche oscura del alma, pero en realidad es como pruebas, son pruebas. La primera es la del ego. Ya las otras, cuando ya estás adentrado en el viaje, son pruebas. Tus noches oscuras son para sacar la oscuridad que todavía está dentro, pero a ver cómo vos reaccionás ante las situaciones. Entonces puede que muchos de ustedes estén teniendo sus noches oscuras del alma, pero ya no de la manera como es usualmente al principio, tu primer noche oscura del alma. Puede que muchos de ustedes o trabajadores de la luz ya estén más avanzados y estén teniendo las noches oscuras del alma, que la última que yo tuve, yo recuerdo que yo dije hace como 3 meses, que yo dije, me duele el alma. No, nunca había sentido, y yo dije, es primera vez que me duele el alma, que puedo sentir. Yo siempre decía, me duele hasta el alma, pero en realidad no lo había experimentado. Como de verdad dolió el alma. Y dije, ahora entiendo por qué le dicen la noche oscura del alma. Y ni siquiera sabía que estaba en la noche oscura del alma. Y fue porque yo dije, me duele el alma. Yo estaba en la cama y me duele el alma. Y estoy triste y estoy mal. Y siento como que estuviera en mi noche oscura del alma. Y ahí fue como, pum, estás en tu noche oscura del alma. Entonces no me quedó más que rendirme. Pero esa es una de tantas. Pero sí se va viendo la diferencia. Sí se va viendo cómo cada vez es diferente, y vas entendiendo y comprendiendo que son como pruebas para ver cómo es que has avanzado. Y digamos, si no pasas también como las pruebas que te pone el universo, regresas o te quedas, te quedas y no pasas de nivel. A nivel espiritual hablando, no pasas de nivel. Por eso es de que se sigue como repitiendo el patrón hasta que aprendas a hacerlo correctamente, ¿entiendes? Y es donde se empieza a avanzar. Entonces eso es en sí, esa es una noche oscura del alma, y esas son las herramientas que puedes utilizar. Es nada más entregarte y empezar a sanar. La sanación, porque cuando vos sanás es donde despertás también tus dones y tus talentos. Y conforme vas creciendo también espiritualmente, se te van revelando más dones. Es dependiendo cómo está tu conciencia, es como te van a ir revelando tus dones y tus talentos. Porque no, digamos, si ya puedes leer cartas, leer energía, hacer reiki, no es solo eso, hay más. El ser humano
tenemos unas capacidades que todavía hay mucho más y muchas más cosas. Entonces, te tienes que empezar a descubrir. Hay que adentrar para poder seguir abriendo esos dones que traes, para que empieces a hacer trabajo de luz también. Trabajo de luz a lo que todos venimos. Y empezarlo a hacer como desde la conciencia, desde la sabiduría, desde la paz, desde el amor. Y ya no desde un enojo, desde la ira, estar creando situaciones desde la ira, desde el enojo. Y realmente nada más está uno como bloqueando todo el camino cuando lo haces todo desde esas emociones densas. Entonces ya cuando vos empezás a experimentar que empezar a darle amor incluso a tu enemigo, te hace sentir tan bien. Y después te quedas viendo a esa persona y te das cuenta que ese rencor, que ese odio, era de él o de ella, no era tuyo. Esa persona te sigue, digamos, teniendo odio, pero tú estás en paz. Entonces te das cuenta que ahí es donde realmente cada quien tiene que trabajar por su parte. Es ahí donde te das cuenta que cada quien tiene que trabajar por su parte. Entonces es una prueba, la noche oscura del alma es una prueba. Y ahí mismo también tienes un libre albedrío de seguir tu camino espiritual o no. Pero simple y sencillamente no vas a evolucionar si no lo sigues. Porque como un ser humano, eres un ser de energético y un ser de materia. Y tienes que alimentar tanto tu cuerpo y cuidarlo, tanto tu cuerpo como tu espíritu también. ¿Y qué tanto has trabajado en tu espíritu? ¿Qué tanto te conoces? Porque esa es otra de las cosas. En la noche oscura del alma te das cuenta que totalmente tenías varias identidades, porque con una persona te portabas de una manera, con otra, con tu familia de otra manera, y tenías muchas máscaras. Eso es lo que va a pasar en tu noche oscura del alma, que empiezan a salir todas las máscaras que tenías, porque empiezas a conocer una verdadera identidad que te muestra y te empieza a mostrar quién eres. Y por eso también cuando te ves al espejo, estás en tu noche oscura del alma, va a empezar ya en un periodo donde te empiezas a ver al espejo y te vas a mí me daba miedo al principio. Yo me miraba y yo misma me daba como miedo. Yo decía, es que mis ojos están cambiando, mi mirada. Porque en realidad te abrís a tu universo interno y tus ojos y tu glándula pineal, cuando ya despertás, ¿ok? Te empieza a mostrar más allá, podés ver con más claridad todo, todo. Y podés ver lo que tus ojos terrenales no ven. Eso también te trae tu noche oscura del alma. La apertura de tu tercer ojo que te va a mostrar el mundo espiritual, precisamente. Y se tiene que alimentar tu parte espiritual, que son tus chakras, tus puntos energéticos, porque ahí hay bloqueos. El chakra corazón, cuando lo empezás a trabajar en meditación para alinear los chakras, el chakra corazón, entre más lo depurás, entre más lo limpias y más lo limpias, te empezás a abrir más, empezás incluso a atraer más personas que te aman, porque empezás a limpiar. Es importante esa depuración en esa oscuridad, pero de todo, que te enfoques en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones y llorar. Mira, si querés llorar por 3 meses seguidos, lloralos, porque estás limpiando, como siempre lo he dicho, no estás limpiando solo tu pasado, estás limpiando generaciones. Entonces, si necesitas 5 meses para ti, dátelos, pídelo. Y muchas personas me dicen, pero ¿cómo le hago? Porque tengo que ir a trabajar. Dile al universo, me estoy enfocando en mí, me estoy priorizando, yo necesito este tiempo. Y solo dile y deja fluir, pero guíate a lo que el universo te dice. Si el universo te dice, haz esto, muévete, hazle caso a esa intuición, porque sí te entrega todo lo que necesitas
para tu evolución, pero cuando vos te entregas también. Porque hay personas que en su camino dicen, oh no, si yo no manifiesto esto, haciendo esto, entonces pues no vas a evolucionar, simple y sencillamente, te estás quejándote, pero no vas a evolucionar. Y yo me quejé, o sea, te lo estoy diciendo por experiencia, para no perder el tiempo, porque lo único que hacemos quejándonos y quedándonos llorando y recordando, nada más recordando, no hacemos nada. Pero si estamos llorando, depurando, pero adentrando en esa emoción, dejándola sentir cuando estás ahí en ese momento y decir todas las emociones que van a llegar en tu noche oscura, dejarlas sentir. Y cada una te va a recordar a una persona, a alguien, situaciones. Y es ahí donde empiezas a pedir perdón, es ahí donde te disculpas, es ahí donde limpias, es ahí donde liberas. Eso es lo que tienes que hacer en una noche oscura del alma. Ya lo demás ya viene. O sea, vos empezás a ser guiado. Como despertás, entonces empezás a percibir, tu intuición se eleva, entonces ya te vas guiando. Necesitas guía para tu despertar, pero puedes guiarte. Hay muchos videos, hay mucha información, pero no hay nada más que tu interior. Te va a decir las cosas más, lo que tienes que hacer. Y obviamente lo que escuchas te va a ayudar a recordar y a despertar esa información. ¿Ok? Así que espero que les ayude este video sobre la noche oscura del alma. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en otro videito. Chao, chao.